Bueno, llega un momento estelar en este programa, un programa esta noche extraordinario, también con la presencia del embajador Diego Arias, pero ahora tenemos al señor Michael Leitman, quien es doctor en filosofía y Kabbalah, máster en cibernética médico-biológica, profesor de ontología y teoría del conocimiento, es presidente y fundador y miembro del Consejo Mundial de Sabios, una organización que aglutina a varios de los más grandes pensadores a nivel mundial, como el Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Humberto Eco, y es fundador y presidente del Ari Research Institute. Como traductora va a estar con nosotros esta noche Norma Livni, a quien agradecemos que esté con nosotros, Norma, esta noche. Un placer. Y bienvenido, welcome, thanks for being with us esta noche. Señor Michael Leitman, ¿cuál es su opinión sobre todos estos acontecimientos, la mayoría de ellos violentos, hechos de sangre, que están ocurriendo en el Medio Oriente? Y ahora con la noticia de hoy de que hay un posible reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de un Estado palestino. Yo me ocupo de la sabiduría de la Kabbalah, no soy un político sociólogo, sin embargo, la sabiduría de la Kabbalah precisamente habla sobre esto, que nosotros primero que todo tenemos que preparar a nuestros pueblos a una nueva situación, a una nueva realidad. Nos encontramos en un momento de una crisis global y nosotros no sabemos cómo ocuparnos de esto, cómo tratar esta situación. Todos de repente nos encontramos en una situación, en un mundo global, en una relación directa entre nosotros, una conexión, y no sabemos cómo debemos relacionarnos con esto. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah nos dice que primero que todo lo que tenemos que hacer es ocuparnos de la educación, saber cómo podemos estar conviviendo juntos entre todos los pueblos. Por ejemplo, lo que está pasando, lo que ha sucedido en Egipto, y en los diferentes países de la región, vemos cómo no logran relacionarse correctamente entre ellos, entre los mismos pueblos. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es dar una educación correcta a todo el mundo, a todos los pueblos, aprender cómo vivir juntos en armonía. Y independientemente de los límites que hay, de las diferencias que puede haber, y no estamos hablando de límites territoriales, si es un Estado palestino, si es Israel, podríamos hablar incluso de renunciar a todas estas limitaciones fronterizas que hay. Todo depende de la educación. Si tenemos una educación adecuada, si nosotros no sabemos cómo relacionarnos unos con otros, nada nos va a ayudar, ya sea que hagamos un Estado o no. Pero la realidad, usted también es un científico y sabe que debemos vivir de la realidad. Y la realidad que estamos viendo en estos momentos es de violencia, es de diferencias, es de conflicto. ¿Cómo explica usted este tipo de conflicto desde el punto de vista de la Kabbalah, que quiere decir recibir el conocimiento? ¿Cómo se interpreta y se solucionan estos conflictos? Le repito, aparte de la educación no hay otra solución. Hace 2 días nosotros nos encontramos, estuvimos en las Naciones Unidas en una reunión con la subsecretaria de las Naciones Unidas, con la doctora Asha Rose Mijiro, y hablamos con ella acerca de la educación global y que tendremos una cooperación con ellos. Además, con la UNESCO tenemos una relación con otras instituciones internacionales. El problema es que todavía nosotros no hemos llegado a esa meta, a la comprensión de esa necesidad, porque nosotros nos encontramos juntos. Si nosotros hablamos que aquí va a haber un pueblo y que va a haber el otro, eso no es una buena situación. Hay alguien que dijo que hay hechos que suceden a pesar de la voluntad de los hombres. ¿Cómo se explica que tantas personas educadas y de tanta experiencia y talento como los grandes banqueros y financistas en el mundo enfrenten una crisis económica y financiera como la que estamos enfrentando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el fin de la historia? De la historia, nosotros vamos a tener que utilizar nuestra naturaleza
humana, que es la naturaleza egoísta, que es aprovecharnos uno del otro. Ya nosotros no vamos a poder seguir así. Tenemos que entender que estamos en una situación diferente, que es una crisis global en la que todo está interconectado. Nosotros llegamos a una situación donde todos estamos conectados en este mundo, en este planeta. Vemos que hay un efecto mariposa, que no hay otra solución. Tenemos que aprender a relacionarnos bien entre todos nosotros. Y nosotros somos dependientes unos de los otros. Tenemos que entender eso. Si nosotros vamos a seguir tal como estamos ahora, vamos a destruir a nosotros mismos y a los demás. Y por lo tanto, nosotros a partir de este momento tenemos que cambiar esta situación. Esta situación de la crisis no va a mejorar, va al contrario, va a acrecentarse. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que convivir juntos. Y ante esta gravedad, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia el Armagedón? Nosotros obviamente vamos a seguir recibiendo otros golpes más y vamos a seguir así. La naturaleza lo que está haciendo es diciéndonos que tenemos que elevarnos por encima de nuestra naturaleza y relacionarnos por encima de todas las diferencias que hay en la humanidad, de todas las religiones, de todos los pueblos, para que nosotros podamos estar juntos por encima de todas estas diferencias que hay. Cada uno con respecto al otro, a pesar de que por naturaleza humana cada uno se preocupa por sí mismo, pero saber cómo poder estar uno con el otro, porque el mundo es uno solo. Doctor Lightman, su mensaje es muy bonito, muy hermoso, es un mensaje sublime, pero la realidad es otra. Desde el principio, Caín mató a Abel y era su hermano. Sí, pero nosotros no sabemos cómo podemos manejar la economía, cómo manejar la educación, cómo manejar la familia. Vemos la crisis a todo nivel, es multicrisis, la crisis en la familia. Vemos drogadicción, terrorismo, falta de educación adecuada para nuestros hijos. Vemos que estamos en depresión. Hay crisis también en la economía, en la ciencia, en todo nivel. En todo lo que el hombre se ocupa, vemos que estamos en crisis. Y esto es porque nosotros no vemos que somos parte de una red integral y no sabemos cómo nosotros tenemos que vivir juntos. Ese es el único problema que hay. Hasta que nosotros no lleguemos a la educación adecuada para la persona y que nosotros aprendamos cómo poder convivir en armonía entre nosotros a través de la radio, televisión, los medios de comunicación en general, no podamos educar a toda la humanidad en el sentido que debemos ser un solo pueblo, nosotros no vamos a salir de esta crisis. Usted habla de un estado, de una utopía, de un estado plantea la igualdad, un estado ideal donde no exista el Estado, ni existan los gobiernos, ni existan las fronteras. Tenemos las Naciones Unidas, tenemos la UNESCO, todas las instituciones internacionales que son los que tienen que ocuparse de esto a través de los medios de comunicación, que haya una influencia a todos, para que aprendamos que podemos llegar a esto, educar a las personas para llegar a esta meta. Desde los primeros años de vida y cómo estar en este mundo y cómo vivir correctamente en él. Nosotros a nuestra edad incluso tenemos también que educarnos, aprender a estar en este nuevo mundo integral y global. Es un mundo que está conectado completamente. Y usted ve, por ejemplo, que vienen de todos los grupos del G20, del G8, se juntan, los presidentes se reúnen y no llegan a ningún acuerdo porque ellos piensan según los instrumentos que se utilizaban anteriormente para poder manejar los países y eso ya no funciona. Y no se dan cuenta que eso tiene que ser juntos en que van a lograr una solución a esto. Cuando usted habla de educación, y lo ha mencionado varias veces la palabra educación, ¿educación en qué sentido? Por ejemplo, vemos como la religión, el Corán, el Talmud, la Biblia cristiana, vemos como ese conocimiento muchas veces secuestrado por los extremistas para utilizarlo para desarrollar guerras y para hacer actos terroristas. Cuando se menciona la yihad, la guerra santa en nombre de Dios. Tienen que pasar por encima de esto. Todos hablan de el amor al prójimo como a sí mismo, pero solo hablan de eso. Todas las religiones hablan de esto, pero hacen todo lo contrario. Lo que hacen son guerras. Nosotros tenemos entonces que sí llegar a concretar esto. De lo contrario, nosotros vamos a llegar a un Armagedón, como lo mencionó. Finalmente, ¿cómo salimos de la actual crisis económica? Calcalí.
Nosotros internamente no estamos construidos de una manera integral y global como la economía de hoy en día. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a esta solución. En ese sentido, todos los líderes económicos y de los gobiernos no saben qué hacer. Nosotros tenemos relación con científicos de todas partes del mundo que entienden esta situación, pero que las personas que son las que toman las decisiones no quieren escuchar. Ellos tienen que cambiar su propia naturaleza, la del ser humano, y llegar a la comprensión de este nuevo mundo global. Finalmente, doctor Lightman, no todavía. Finalmente, ¿Dios Lightman existe o es un invento del hombre? La naturaleza global, ese es Dios. Nosotros no podemos seguir siendo como una célula cancerosa dentro de un cuerpo. Nosotros tenemos que estar en balance, con equilibrio con toda la naturaleza y con nosotros mismos. Y entonces esta crisis lo que está haciendo, llevándonos a este entendimiento. Y esperamos que no sigamos con más golpes para entender eso, sino también utilicemos la mente. Doctor Lightman, doctora Norma Lidne, muchas gracias por esa magnífica traducción. Doctor Lightman, ha sido un honor tenerlo esta noche. Muchas gracias. Y al regresar, pese a su enfermedad, Hugo Chávez se lanza de lleno a la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2012. Esta noche estará con nosotros uno de sus rivales, el candidato independiente y acérrimo opositor del chavismo, el embajador Diego Arria. Los dejo con un libro que está provocando un terremoto político en Washington. Vean ustedes por qué. Sarah Palin se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras destaparse hoy miércoles varios detalles de su vida íntima y su presunto turbulento pasado. De acuerdo con el anticipado libro La villana, buscando a la verdadera Sarah Palin, escrito por el reconocido autor Joe McGinnis, Sarah Palin no solo le fue infiel a su marido Todd Palin con el socio de este, sino que también se acostó con la estrella de la NBA, Glenn Rice. Asimismo, la publicación asegura que la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos y miembro del Tea Party fue por muchos años adicta a la cocaína, además de fumar marihuana con regularidad. Sin dudas, el libro La villana, buscando a la verdadera Sarah Palin llegará a las tiendas la próxima semana, precedido por el escándalo.